Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Hoy esta cámara, esta casa, se encuentra engalanada con la figura de una personalidad de la talla del Dr. Laclau. Es uno de los más relevantes filósofos políticos de la actualidad, graduado en Historia en la Universidad de Buenos Aires y doctorado en la Universidad de Oxford. Se desempeña desde hace más de 30 años como profesor de Teoría Política en la Universidad de Essex, Gran Bretaña, en la Universidad Estatal de Nueva York y en la Universidad de Northwestern, Estados Unidos. A su vez ha dado numerosas conferencias en universidades de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa Occidental, Australia y Sudáfrica. Entre sus principales obras se destacan Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, La razón populista, coautor con Chantal Mouffe de Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización de la democracia, y con Butler y Zizek de Hegemonía y contingencia y universalidad. Algunas de sus definiciones para presentarlo sobre populismo. En el sentido que yo lo planteo, populismo son las demandas de los de abajo que todavía no están demasiado inscritas en el discurso político, pero que empiezan a expresarse. En ese sentido es que pienso que el populismo es un fenómeno positivo. Sobre el kirchnerismo. En el caso argentino, alrededor del kirchnerismo se da la posibilidad de democratización más importante de los últimos 40 o 50 años en la Argentina, porque el gobierno actual es permeable a las demandas sociales y complementa la horizontalización de la protesta con la verticalidad de lo institucional que lo absorbe. Esto está en el sentido de la democratización del sistema político. Con ustedes, el doctor Laclau. Bien, yo voy a hablar por más o menos una media hora y el tema al que quiero referirme es la relación entre el populismo y el institucionalismo. En la Argentina hay muchos debates actualmente acerca del populismo y en general son debates que dan del concepto de populismo una versión peyorativa, mientras que de otro lado el institucionalismo es planteado como una defensa de valores profundamente enraizados en la comunidad. Yo lo que quisiera es problematizar esta oposición entre institucionalismo y populismo, y para eso voy a empezar refiriéndome a lo que yo entiendo por populismo. Por populismo yo no entiendo algo peyorativo. El populismo es una forma de construcción de lo político que consiste en interpelar a los de abajo frente a las estructuras existentes de poder. Y en segundo lugar, el populismo no es una ideología. Las ideologías más diversas pueden tener este carácter populista de construcción de los de abajo frente al poder. El discurso, por ejemplo, que dicotomiza la sociedad desde el punto de vista de la izquierda, tiene su correlato en otro discurso que también dicotomiza la sociedad desde el punto de vista de la derecha. Mao Zedong era populista, constituía un pueblo alrededor de un discurso leninista. Pero de otro lado, Mussolini también, con una ideología exactamente opuesta, era también populista. Es decir, que el populismo es un término neutro en cuanto a su valor. Uno va a estar de acuerdo con cierto populismo y va a estar en desacuerdo con otros. Pero en el debate político que actualmente tiene lugar en América Latina, y no solo en América Latina, el populismo es construido usualmente como el símbolo de manipulación de las masas, demagogia, etc.
Muchos compañeros han dicho que no es conveniente usar el término populista por estas connotaciones, sino que hay que usar más bien el término popular. Yo no estoy de acuerdo con esa estrategia por dos motivos. En primer término, porque el término popular es un término sumamente vago que dice muy poco, mientras que el término populista tiene una connotación política más clara, aunque para muchos es significativa. Y en segundo lugar, si uno acepta la noción peyorativa del populismo, uno está concediendo la mitad del terreno al enemigo. Uno está diciendo que el populismo es efectivamente malo, pero que nosotros no somos populistas. Es decir, que es una estrategia meramente defensiva. Yo he dicho varias veces que lo que hay que hacer con el término populista es lo mismo que los cristianos hicieron con la cruz: transformar un símbolo de ignominia en un valor altamente positivo. Por eso es que yo he hablado de la razón populista y no simplemente de lo popular. Ahora bien, si nosotros pensamos la forma en que el populismo ha surgido en América Latina, es necesario referirse a algunos debates previos y a la forma en que los estados políticos latinoamericanos se fueron constituyendo. C.B. Macpherson, el famoso teórico político canadiense, sostenía que a principios del siglo XIX en Europa, liberalismo era un término altamente positivo, una forma de organización perfectamente respetable que había existido en Inglaterra desde fines del siglo XVII y en Francia por lo menos desde el momento de la monarquía censitaire, mientras que democracia era un término peyorativo, exactamente como el populismo lo es hoy día, porque se identificaba a la democracia con el gobierno de la turba y con el odiado jacobinismo. Y en Europa se requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar a alguna forma de equilibrio estable entre liberalismo y democracia. Este equilibrio siempre fue inestable. Aún día hoy no es posible hablar de un ensamblaje total entre liberalismo y democracia en Europa. Pero lo que quiero sostener es que este ensamblaje nunca se dio en América Latina hasta los últimos años. Y no se dio por varios motivos. El primero es que nosotros empezamos a tener en América Latina estados liberales a partir de la mitad del siglo XIX. Pero estos estados liberales no eran en absoluto estados democráticos, porque eran mafias clientelares a través de las cuales la hegemonía de la oligarquía terrateniente se afianzaba. Es decir, que hemos tenido formas liberales que no correspondían a la experiencia democrática. Les voy a dar un caso, que es un caso argentino. En la experiencia a la que me refiero, sobre todo al urbano porteño, pero creo que en La Plata ustedes han conocido formas también bastante parecidas. ¿Cómo se organizaba una maquinaria política durante el periodo de apogeo del Estado liberal? Había tres niveles. Al nivel más bajo estaban los punteros, que dominaban 4 o 5 manzanas en una ciudad. Entonces, el sistema consistía en intercambiar votos por favores personales. Si ustedes habían apuñalado a alguien en un baile y estaban en la comisaría, el puntero era el amigo del comisario que lo sacaba de la cárcel.
Si ustedes necesitaban una cama de hospital en una etapa en la cual el sistema de salud era muy rudimentario, también el que conseguía la cama era el puntero. Si, de otro lado, la hija de ustedes se había recibido de maestra y necesitaba un cargo, el puntero era quien tenía contactos en la municipalidad. Y de esta manera, a cambio de esto, ustedes votaban por quien les dijera el puntero. Por encima de los punteros estaban los llamados caudillos, que dominaban todo un área y que tenían bajo su férula a un grupo más amplio de punteros. Y por encima, el tercer nivel, lo que llamaban los doctores, que no es que tuvieran doctorado, por supuesto, pero era el político que pasaba a ser senador, diputado, etc. Y la forma de ser elegido era ponerse de acuerdo con una red de caudillos y de punteros y a cambio de eso hacer luego favores en las cámaras. Cuando llegaba al fin de año, inmediatamente subvenciones de todo tipo eran pasadas para los poderes locales. Ahora, este sistema funcionaba de una manera bastante relativamente buena hasta más o menos 1930, aunque se quiebra inicialmente con el radicalismo en el 16, porque a partir de ese momento la torta a repartir después del slam de los 30 era mucho menor y entonces se daba la situación de que había demandas insatisfechas en la base del sistema que no se podían vehiculizar a través de los canales institucionales tradicionales. Y entonces se creaba una situación semipopulista. ¿Cómo empieza una situación populista a generarse? Se empieza a generar cuando esas demandas insatisfechas establecen entre sí lo que yo he denominado una cadena de equivalencias. Un ejemplo que he usado en un trabajo. Supongamos que un grupo de vecinos pide a la municipalidad que se cree una línea de ómnibus para llevarlo desde el lugar donde ellos viven hasta el lugar donde la mayor parte de ellos trabajan. Si la demanda es satisfecha, es el fin del problema. Pero si la demanda es insatisfecha, se empieza a crear una frustración. Y si la gente empieza a ver que al lado de él hay otras demandas que también son insatisfechas, por ejemplo, demandas de vivienda, demandas de salud, demandas de seguridad, demandas de escolaridad, entre todas estas demandas se va creando una cadena común. Y después, una de estas demandas, o un grupo de estas demandas, asume la representación de la totalidad de esa cadena. Y este es el momento que se da exactamente la ruptura populista. Un ejemplo que usamos con frecuencia, el ejemplo de Solidarność en Polonia. Al principio las demandas de los obreros polacos eran simplemente las demandas de un grupo particular de obreros en Gdansk, en los astilleros Lenin. Pero por el hecho de que esas demandas y esos símbolos surgían a la superficie política en momentos en que muchas otras demandas sociales también eran insatisfechas, esas demandas pasan a representar, las demandas de Solidarność pasan a representar un símbolo generalizado del pueblo polaco. Es decir, que se dicotomiza el espectro político entre el poder y un campo popular que comienza a gestarse. Como en la Argentina de los años 30 empiezan a crearse los símbolos ideológicos de lo que va a ser un proceso ruptural en los 40. Como ustedes saben, durante esos años se da la emigración interna
como resultado de la depresión de los sectores rurales hacia las ciudades. Y los antiguos trabajadores rurales pasan a ser obreros industriales. Ahora, esta gente tiene todo tipo de problemas. La nueva disciplina de la fábrica, la violencia policial en las zonas que viven, y los otros problemas que mencioné antes, escolaridad, vivienda, etc. Y la reacción que tuvieron fue afirmar los valores culturales de sus zonas de origen rural para expresar esta nueva guerra de posición, digamos, con el nuevo medio ambiente. Ahora, generaciones de científicos sociales, funcionalistas y tontos han dicho estos son resabios culturales, pero no eran resabios culturales, porque a través de la transformación de estos mismos símbolos se estaba creando una nueva cultura de la resistencia. Y de esa manera estos símbolos empiezan a tener una extensión mucho más grande. Cuando a comienzos de los 40 se inicia la protesta de clases medias contra el régimen oligárquico, apelan a muchos de estos símbolos de los migrantes internos, porque eran las únicas materias primas ideológicas que en esta sociedad representaban el anti-statu quo. Y en su momento el surgimiento del peronismo va a ser precisamente la interpelación directa a estas nuevas demandas de base frente a un sistema institucional tradicional que estaba absolutamente deteriorado. Y después de esto, de la ruptura del 46, ya no necesitan buscar al puntero para tener una cama de hospital, porque existe el hospital sindical, y se va creando todo un nuevo aparato institucional en este proceso. Este proceso se ha dado a lo largo de toda América Latina. Muchas veces se da el caso de que porque los sistemas liberales estaban constituidos exclusivamente para afianzar las máquinas clientelísticas, las nuevas demandas democráticas de las masas se empiezan a expresar a través de canales no ortodoxos desde el punto de vista del institucionalismo liberal, muchas veces a través de dictaduras militares nacionalistas. Piensen ustedes en todo el largo proceso que lleva desde Brasil, desde el año 20 y el fuerte Copacabana, que se prosigue con la columna Frente, con la revolución de 1930 y finalmente culmina con el Estado Novo. Piensan ustedes en el proceso del primer ibañismo en Chile, que es continuado por la Revolución Socialista del comienzo de los años 30, que también se da como una ruptura de la legalidad liberal. Piensen en el surgimiento del MNR en Bolivia, piensen en el peronismo también en Argentina, y probablemente hubiera ocurrido lo mismo en Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado. O sea, que en este momento ese divorcio entre la experiencia democrática de las masas y las formas liberales del Estado llega a su máximo punto de ruptura. ¿Qué es el institucionalismo, de otro lado? El institucionalismo es la tendencia a absorber las demandas de manera diferencial y evitar la formación de esas cadenas equivalenciales que estructuran el campo popular. El institucionalismo es una forma política que en sus formas extremas tiende a suplantar la política por la administración. Es decir, que tiende a crear una cierta tecnocracia. En el siglo XIX, Saint-Simon decía que hay que pasar
del gobierno de los hombres, o sea, la política, a la administración de las cosas, es decir, la administración. Y no es casual que esta fórmula de Saint-Simon haya sido adoptada después por Marx. No porque Marx tuviera un modelo tecnocrático de sociedad, por supuesto, sino porque para él lo que se iba a dar es una extinción creciente del Estado. Y una extinción creciente del Estado hace la política innecesaria. La voluntad popular única ocupaba en el modelo socialista de Marx el lugar que en las versiones tecnocráticas de este principio se ligaban al fortalecimiento de grupos burocráticos o corporativos. Piensen ustedes en la bandera brasileña, que todavía tiene el lema positivista de la iglesia positivista de Río, que dice orden y progreso, y que antes originariamente era orden y progreso. El orden es progreso. Estas ideologías positivistas determinaron el conjunto del imaginario liberal durante varias décadas. Hoy día yo creo que estamos en una etapa distinta, porque después de las dictaduras brutales que muchos países latinoamericanos experimentaron durante los años 70, 80, hemos vivido esos regímenes golpearon tanto a la tradición liberal democrática como la tradición nacional popular, y de esa manera crearon los posibles puentes para el desarrollo de una confluencia. Hoy día tenemos regímenes nacional populares en América Latina, pero ninguno de estos regímenes pone en cuestión las instituciones de la democracia formal. O sea que se están afianzando modelos alternativos. Ahora, acá yo creo que hay que introducir una distinción. Por un lado, estos regímenes, nuevos regímenes democráticos, se basan en una extensión horizontal de la protesta social. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la crisis argentina del 2001. Allí se da una enorme expansión horizontal de la protesta social, las fábricas recuperadas, los piqueteros, etc. Pero esta protesta en estado originario no era una protesta política. El lema es que se vayan todos. Pero si se van todos, alguno se va a quedar siempre, y si ese uno no ha sido elegido por la voluntad popular, tenemos garantizado que no va a ser el mejor. O sea que tenemos ese enorme desarrollo horizontal de la protesta social, pero de otro lado la politización de esas demandas es lo que no se había logrado adecuadamente. Y yo creo que ahí es donde reside uno de los méritos más importantes del kirchnerismo, que creó nuevos canales institucionales para que todas estas demandas, que en su comienzo no eran políticas, pudieran ser verticalmente expresadas a nivel del Estado. Y acá yo quisiera concluir con una distinción que me parece muy importante. Hay dos modelos de relación entre lo horizontal y lo vertical que son antagónicos entre sí y que los dos me parecen esencialmente equivocados. Por un lado tenemos las políticas liberales más tradicionales que insisten en que es al nivel del aparato del Estado parlamentario donde la lucha política debe verificarse. Es decir, que proponen cristalizar el sistema institucional tal como existe. Ahora bien, las instituciones no son instituciones
instituciones neutrales nunca, son la cristalización de la relación de fuerza entre los grupos. De modo que el establecimiento de cualquier proyecto de cambio más radical va a tener que modificar también la estructura institucional y modificarla en el sentido de dar voz y áreas de acción a grupos que habían estado incluidos hasta ese momento del espacio público. O sea que el parlamentarismo puro no es una fórmula que conduzca a ninguna transformación democrática. Pero por el otro lado está una tendencia libertaria extrema que dice: tenemos que desarrollar la democracia de base y desentendernos enteramente de las instituciones estatales. Ahora, esta posición me parece también errada, porque si los movimientos sociales quedan reducidos a sí mismos, sin influir y transformar el sistema político, tienden a disolverse poco a poco. Hay muchos ejemplos históricos de este tipo de disolución. El otro día en Rosario estaba yo recordando lo que fueron las movilizaciones de 1968 en Francia. Una enorme proliferación de nuevos grupos, pero nadie pensaba políticamente qué iba a pasar con el Estado. La única persona que pensó políticamente en ese contexto fue Pierre Mendès France, que estaba en ese momento dando un seminario en Chile, que se tomó un avión o llegó a Francia y dijo que habló por televisión y dijo que él estaba dispuesto a formar un gobierno si tenía el apoyo de la Izquierda Unida. Es decir, que lo que estaba llamando es a la creación de una sexta república sobre la base de la movilización popular. Pero eso no funcionó, primero porque el Partido Comunista no lo apoyó. El Partido Comunista tenía una política muy corporativa de negociación, eran un poco los Hugo Boyano de 1968, y por el otro lado, lo último que querían es ver el surgimiento en Francia de un populismo de izquierda. Y por el otro lado, los gauchistas estaban en la idea de la imaginación al poder, con lo cual el problema del Estado no se planteaba. Y la gente tiene miedo al vacío, es decir, si uno ve que hay un desorden social generalizado, sin ninguna salida política estructurada, bueno, la gente va a empezar a preferir cualquier orden en la medida en que sea un orden antes que un desorden radical. Y el resultado fue que unos meses después ganó por muerte las elecciones de Gaulle. Y no es que en ese momento la gente fuera especialmente gaulista. Al año siguiente de Gaulle perdió el referéndum y tuvo que dejar el poder. Pero es que del campo popular no se había estructurado ninguna alternativa política. Y hay una última reflexión que quisiera hacer, y es que los sistemas políticos democráticos latinoamericanos van a tener una característica que los diferencia de los sistemas políticos europeos, y es que van a ser sistemas de un presidencialismo fuerte. En Europa, por ejemplo en Inglaterra, el Parlamento fue la base del desarrollo de la democracia en el país, porque el Parlamento se presentó como una fuerza opuesta al autoritarismo real. Pero en América Latina, por los motivos que acabo de mencionar, el proceso fue de naturaleza distinta. El Parlamento era la sede de las oligarquías terratenientes locales, mientras que muchas veces el Ejecutivo era el que iniciaba un proceso de cambio. Para darle dos ejemplos, la Revolución Constitucionalista en Chile en 1893 fue una alianza entre el poder corporativo de las compañías mineras extranjeras
y las oligarquías terratenientes locales frente al proyecto de Balmaceda, el presidente, de nacionalizar la minería. Esa llamada revolución constitucionalista prevalece y Balmaceda es expulsado del poder. Por el otro lado, si ustedes piensan en la situación del Brasil y la comparan con la experiencia argentina, van a encontrar inmediatamente una diferencia muy grande, si comparan, por ejemplo, al peronismo y al barguismo. Perón era el jefe de un movimiento, interpelaba masas relativamente homogéneas, porque en el triángulo constituido por las tres grandes ciudades industriales, Buenos Aires, Rosario y Córdoba, se daba la mayor concentración del nuevo movimiento obrero y la mayor parte de la población del país. Es decir, que él podía hablar a una masa homogénea. En el caso de Brasil no acontecía esto. Las oligarquías regionales eran absolutamente poderosas y el varguismo tenía que negociar con ellas. Vargas era mucho más un articulador de intereses distintos que lo que tuvo necesidad de ser Perón en la Argentina. Y el resultado es que ese regionalismo limitó el desarrollo de un populismo radical. El único que trató de seguir un modelo cuasi peronista fue Goulart, y así le fue. Es decir, que por eso hay varias cosas, otros puntos que ahora no tengo tiempo de desarrollar, pero voy a mencionar solo uno. Si se da esta concentración del proceso de cambio en torno a ciertas figuras al nivel del Poder Ejecutivo, evidentemente lo que va a ser necesario es que haya una continuidad de ese poder. Pues yo soy, por ejemplo, para América Latina, absolutamente partidario de la reelección presidencial indefinida, porque una vez que alrededor de ciertas figuras se ha cristalizado un proceso de cambio, el reemplazo muchas veces conduce a que los viejos poderes empiecen a reconstituirse en torno a instituciones que no parecen centralizadas. Y entonces la cuestión es que muchos de los discursos pro-institucionalistas que escuchamos en la Argentina hoy, incluso por gente autodenominada de izquierda, tienden a mantenerse al nivel del estado de cosas existentes. Y entonces la pregunta sería, ¿y qué ocurre con los procesos de cambio? Bueno, sic transit gloria mundi, o así transa don Raimundo, como decía Mansilla. Gracias.